para todos. Ya es el domingo 13º del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón para escuchar las palabras de salvación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en este 13º domingo del tiempo ordinario encontramos un pasaje fundamental dentro del Evangelio de San Lucas, porque a partir de entonces, de este texto, Jesús toma la firme determinación de ir a Jerusalén. Y es que el Evangelio de San Lucas es un recordarnos que Jesús es el eterno caminante que va hacia Jerusalén, se dirige a su pasión, muerte y resurrección. Por eso, el hecho de que nos diga que Jesús va hacia Jerusalén no es solamente una situación geográfica, es ante todo teológica y espiritual. A Jesús no lo pone el destino en el camino a Jerusalén. Jesús, obedeciendo al plan divino de salvación, se dirige hacia la ciudad santa. Como dirá en otro pasaje del Evangelio, no es bueno que un profeta muera de Jerusalén. Él tiene en su corazón la meta a la cual debe llegar, para la cual fue enviado. Y creo yo que esta es una primera aplicación muy práctica para nuestra vida. Cuando nosotros miramos la meta hacia la cual nosotros debemos ir, cuando recordamos que nuestro destino es estar junto a Dios por la eternidad en el cielo, entonces nuestra mirada y nuestras acciones deben estar fijas para lograr este objetivo. Nuestra vida debe buscar cumplir con esta meta que queremos alcanzar. De otra forma, vagamos de un lado a otro. De otra forma, no tenemos un rumbo fijo en nuestra vida. Y eso en nuestro tiempo es tan malo, porque cuando alguien no tiene objetivos claros, metas claras, entonces hay depresión, hay tristeza, porque no sabe cuál es el sentido de su vida. Cristo toma la firme determinación. Creo que nosotros también muchas veces nos hace falta tener esa determinación, esa firmeza que caracterizó a Jesús para encaminarse hacia entregar la vida por cada uno de nosotros. Y vemos que inmediatamente después de que él toma esa decisión, hay oposición. Los samaritanos no quieren recibirle. Desde luego, situaciones históricas hacían que los samaritanos y los judíos se vieran como enemigos naturales. Por eso, en ese sentido, Jesús, con la paciencia y el amor que le caracteriza, corrige a sus discípulos. Santiago y Juan toman la actitud que muchas personas queremos tomar. Todo aquel que se opone a Jesús, todo aquel que no escucha el reino, parecería que estorba, parecería que no solamente se opone, sino que habría que eliminarlo. Y Jesús nos dice que el juicio le corresponde a Dios. Reprende a sus discípulos porque todos tenemos la oportunidad de encaminar nuestros pasos a Dios. Todos tenemos la oportunidad de que una vez que si alguien se opone, puede también cambiar y llegar a la conversión y dirigirse hacia Dios. Así entonces, cuando Cristo Jesús toma la firme determinación, también sus seguidores, sus discípulos, deben ir en pos de Él. Hace 8 días escuchábamos la invitación de Jesús a tomar nuestra cruz de cada día y seguirlo. Bueno, pues hoy Jesús nos habla de las características que debe tener aquel que desea seguirle. Primero, la confianza puesta
plena en el Señor. No hay otra seguridad más que Dios. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esa es la confianza absoluta en Dios. Dios que no nos va a dejar solo. Segundo, hay un desapego radical, porque aquel segundo que Jesús llamó, le dice, déjame primero enterrar a mis muertos. Es decir, aquellos que no han conocido a Jesús pueden quedarse en sus actividades, en sus acciones de todos los días, en su rutina. Pero quien ha conocido a Jesús debe ir detrás de él, debe ir buscando siempre seguir sus pasos y de la misma forma, sin nostalgia, llenos de constancia. Porque eso de ir a despedirme de mis familiares, dice Jesús, no hay que empuñar el arado, no hay que voltear hacia atrás. Prueba de ello es precisamente en esta liturgia dominical, la primera lectura, el profeta Eliseo. Él, una vez que ha sido llamado por Dios por medio del profeta Elías, y estando arando, dice el texto, sacrifica a sus animales, los ofrece en sacrificio con el arado que estaba utilizando. Y no hay vuelta atrás, en adelante seguirá el Señor. Por eso hay que pedir en este domingo al Señor que nos enseñe el camino que tenemos que seguir en la vida para llegar hasta Él. Que nos enseñe a ser desprendidos, a poner nuestra confianza en Él, en nuestro seguimiento. Que cada uno de nosotros seamos constantes en el seguir y radicales, porque eso es lo que quiere Dios. Un corazón que esté totalmente dispuesto a seguirle, aún en medio de las adversidades. La radicalidad no significa un fanatismo. Significa, por el contrario, darle todo el corazón a Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para seguir nuestro camino de cada día. Él que nos mostró el camino, que con una firme determinación nos ayude para que también nosotros seamos decididos en su seguimiento. Él nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos.